Incontinencia urinaria es un riesgo. La incontinencia urinaria es un tema que se maneja muy delicadamente porque en principio tenemos que definir con quién, con gineco o con uro. Pero habitualmente debería quedar en urología, que estamos manejando la vejiga, y aunque la causa del descenso de la vejiga es generalmente la multiparidad, entonces por ginecología, pero el que maneja es urología. Hay que hacer un repaso anatómico del piso pélvico, que es ahí donde empieza el problema, porque la incontinencia urinaria de suerte está relacionada a alteraciones de la anatomía del piso pélvico. Acuérdense de esos músculos, este es el piso pélvico de base muscular. Lo que dice hoy el obturador interno, notan ahí arriba, no trae lamentablemente porque por la Biblia. El obturador interno, que es apoyado en lo que es la pelvis propiamente dicha, en su borde libre forma el arco tendineo, que es el lugar donde se van a ir a insertar prácticamente todos los músculos y todos los ligamentos. Todos los músculos y todos los ligamentos. Entonces, el obturador interno, que está situado en la pelvis ósea propiamente dicha, forma en este borde cubierto por la aponeurosis un arco tendíneo donde se van a insertar músculos, ligamentos y aponeurosis donde van a dar la tensión. Como ven en la parte anterior tenemos la uretra, aquí está la vejiga y aquí está el recto. Estos son los órganos que tienden a protruir, en especial para nosotros hablamos de la vejiga. También protruye el útero, que vendría a ser el segmento del útero. Ahora, para el piso pélvico completo es el músculo elevador del ano, que tiene 3 fascículos, y el músculo coxígeo, que es posterior. Estos músculos constituyen el elevador del ano, o digo el piso pélvico. A ambos lados existen los fascículos del elevador del ano y el coxígeo, lo mismo al lado derecho o izquierdo. Todos ellos confluyen en un rafe medio tendinoso, el rafe medio central, donde también se constituye un sector que va a resistir la tensión y la fuerza para producir la continencia de la orina y también para mantener los órganos intrapélvicos en su posición normal, porque si no empiezan a partir de esto, de la alteración de estos músculos, debilidad, lo que quieran, va a producir la protrusión de estos órganos a través de la vejiga, de la vagina o a través del seno. Entonces es importante recordar estos elementos del músculo elevador del ano. Volvemos a ver ya en el esquemático, el obturador interno, los 3 fascículos del músculo elevador del ano y parte de la uretra donde se va a ir a formar el esfínter uretral. ¿Cómo se divide el músculo elevador del ano? En 3 fascículos importantes: el pubo rectal, el pubo coxígeo y el iliocoxígeo. Esos 3 elementos son los que constituyen el músculo elevador del ano, que está situado más anterior, y hacia la parte posterior encontramos el músculo coxígeo, que es el que va a ir a completar el diafragma pélvico, o sea, todo el piso pélvico para mantener la continencia. Todos ellos terminan en un rafe medio, que es la parte central, ya os había dicho, y el arco tendíneo, donde van a insertarse todos los fascículos del elevador del ano, también los ligamentos y también las aponeurosis que le van a dar la fuerza para contener los órganos en esa posición. Ya una vez delimitados los 3 fascículos del elevador del ano, en la parte más anterior se va a formar de los mismos fascículos que vienen del músculo elevador del ano el esfínter de la uretra. El esfínter de la uretra también constituye fascículos para el esfínter del ano. Por eso, cuando hay una polaquiuria puede haber un tenesmo rectal, o a la inversa, un tenesmo rectal o estímulo intenso a nivel directo, y empieza a haber una visitación uretral, entonces por los mismos fascículos que les produce esa condición, ¿no es cierto? Y a veces ocurre que uno está defecando y a la vez puede misionar, o se le viene la posibilidad de misionar porque está funcionando al mismo tiempo los dos esfínteres. Se puede manejar indistintamente, pero tiene un estímulo que uno puede estimular al otro. Para completar, los ligamentos importantes para nosotros son los músculos del útero hacia el sacro, los úteros sacros, que van muy posteriores, y hacia la parte lateral, esta es la vagina, y a la parte lateral de la vagina en forma radiada, a partir de lo que constituye, si hablamos de un reloj, a horas 9 y a horas 13 se va a mandar los ligamentos, se van a ir a insertar al arco tendíneo, que va en el segmento que he dicho del obturador interno. Esto es importante porque estos ligamentos son los que inicialmente se llaman ligamentos cardinales o ligamentos de Mackenroth. Estos son los úteros sacros y los ligamentos de Mackenroth o cardinales.
más conocidos como calendario, que son los que se van a abrir y son los que habitualmente se utilizaba solamente para cesar el defecto, pero daba muchas alteraciones. Por eso ahora se corrige desde otro punto de vista utilizando otros ligamentos más para corregir. Estos son los ligamentos cardinales importantes en la continencia, pero también importantes cuando ya empieza a ceder y permite el paso de los órganos hacia la parte vaginal especialmente, ¿no? Ahora, aparte de esos monstruos y ligamentos o aponeurosis, existen para nosotros, es importante hablar de incontinencia, dos ligamentos importantes. Los ligamentos pubouretrales y los ligamentos uretropélvicos. Ya vamos a ver enseguida. Los pubouretrales son los que sustentan la uretra contra la rama inferior de la sínfisis del pubis. ¿Qué quiere decir? Del pubis a la uretra. La parte inferior de la sínfisis del pubis salen dos ligamentos y van a la uretra. Hacen una forma de hamaca, si quieren una U alrededor de la uretra y van a ir a insertarse al pubis. Son los más importantes en sujetar a la pelvis, o digo, dentro de la pelvis, a la uretra y a la vejiga. Que también no son tan rígidos, que permiten movimiento desplazar de la uretra casi 2 centímetros, se desplaza para que pueda miccionar. Caso contrario, no se miccionaría. Son los que van a sostener en esa posición. ¿Tienen algo de función? No, tienen mucha parte de la función de la continencia. Presenta un engrosamiento que divide a la uretra en 3 regiones fundamentales. O sea, ese ligamento al bajar del pubis hacia la uretra lo va a dividir a la uretra en tres porciones importantes. La más proximal, que está pegada a la uretra, que es también denominada intraabdominal, que está más pegada a la vejiga, se relaciona con la continencia pasiva, o sea, esta está relacionada con la continencia involuntaria que está alrededor del cuello de la vejiga y parte de la uretra proximal. Secundaria, eso es claro, cómo va a mantener toda la continencia. Secundaria, la transmisión de las variaciones de presión intraabdominal actuando conjuntamente al cuello vesical. O sea, ¿qué ocurre? Que cuando uno aumenta la presión intraabdominal, el cuello se tiene que cerrar involuntariamente, no voluntaria, y ahí ayuda a la uretra también a cerrarse y mantiene la continencia adecuada. Ese es el segmento proximal que ha sido dividido por el ligamento pubouretral. A la vez el ligamento pubouretral va como divide la porción media, la intermedia comprende el tercio medio de la uretra. O sea, piensen primero en uretra femenina, más vamos a hablar de femenino o la incontinencia urinaria. La uretra mide más o menos entre 4 a 6 centímetros. Póngale 2 centímetros proximales, 2 centímetros medios y 2 centímetros distales. Esa es la división que va a condicionar este ligamento en la uretra femenina. Entonces, en la parte media comprende el tercio medio de la uretra responsable del mecanismo esfinteriano activo. Ahí, en el tercio medio de la uretra, conjuntamente con este ligamento, está el esfínter activo. El voluntario, el que manejan ustedes como mujeres. En el varón está un poco más afuera, en la uretra membranosa. Pero en la mujer, el varón en la uretra es mucho más largo, ¿no ve? Entonces, en ese segmento es donde se maneja la uretra voluntariamente. El tercio medio maneja voluntariamente a la persona al cesar o la paciente. Y el tercio proximal o más cerca a la vejiga, juntamente con el cuello, es involuntario. Entonces ya saben dónde están los dos esfínteres en la mujer. Porque el varón está en el cuello, sí, en el cuello y parte de la uretra prostática, pero eso es el involuntario, y el voluntario está en la uretra membranosa, que está después de haber pasado toda la uretra prostática. Entonces ya la distancia es diferente. La uretra de la mujer por eso es más corta, pero la parte media, en este caso, constituye el esfínter voluntario. Y la región más distal de todo este ligamento que va a dividir apenas tiene una función sobre la micción, no tiene compromiso sobre el mecanismo de la continencia. O sea, la parte distal de la uretra de la mujer no tiene nada que ver con la continencia, excepto en la época todavía cuando tiene el estímulo hormonal antes de la menopausia, que le estimula formando un flujo mucoide pegajoso que mantiene la uretra cerrada. Nada más. Pero no es para la continencia. Evita las infecciones. Cuando ya no hay el estímulo hormonal después de la menopausia, ese segmento de la uretra se permanece abierto. Por eso hay más infecciones en la menopausia, porque esa mucosa pegajosa que tiene en la parte distal no está actuando porque no hay el estímulo hormonal. Ahí actúa, pero es mínima, no se dan cuenta, o sea, no en la continencia, porque si no va a evitar las infecciones urinarias. Esa es la parte que divide el ligamento pubouretral. Ahora, los ligamentos hablamos de ligamentos, son 2 uno a cada lado, ¿no? Los ligamentos uretropélvicos, estos son más importantes para, actúan junto con el otro, pero esto es más importante para contener
para mantener la continencia y además para mantener los órganos dentro de la vejiga. Igual, corresponde a un engrosamiento de la fascia del músculo elevador del ano. Todos los ligamentos provienen de fascias del músculo elevador del ano, que se extiende paralelamente a la uretra desde su tercio medio hasta el cuello vesical, en las posiciones que corresponden a horas 3 y 9 insertándose lateralmente al arco tendido. Imagínense primero la uretra circular, con un reloj. A las 3 parte de ese ligamento, que es el uretro púbico, o uretrales, y a las 9 parte el otro. Entonces se va a abrir a los lados y va a ir al arco tendíneo. Acuérdense, esa porción tendinosa del obturador interno, a ese segmento va a ir, porque está abriéndose a los lados, hacia el pubis, para mantener otra fuerza de contracción. Pubis arriba y la pelvis ósea a los lados. Entonces tenemos dos ligamentos importantes que tienen que contraerse para mantener la presión de la vejiga cesada, tanto hacia arriba y a los lados, para que no tenga pérdida de orina. Y esos son los ligamentos que se dañan en el momento de la incontinencia urinaria del esfuerzo, y esos son los ligamentos que quirúrgicamente hay que reemplazarlos. Se utiliza mucho material sintético para eso. Por eso que estos ligamentos son los más importantes para la continencia. Entonces se abren en esas posiciones y solamente salen en el tercio medio. O sea, hablamos de la mujer, en el tercio medio unos 2 centímetros. Ahí nomás se va a abrir. El otro lo han dividido en 3 la uretra, pero es como un abanico que lo ha dividido en 3. En cambio esta solamente va a insertarse hacia los 2 centímetros que corresponden del tercio medio de la uretra femenina. Además de sustentar la uretra y el cuello vesical, promueve el aumento de la resistencia uretral cuando es necesario. Entonces se contrae y va a mantener, dentro de la contracción, va a mantener la resistencia de la uretra y evita la pérdida urinaria o de escape de la orina. Al momento de toser, por ejemplo, se orinaría todo el mundo, porque si no tuviera ese ligamento funcionando, que primero se tensa adecuadamente y uno puede toser y no va a haber pérdida de orina. Esa es la función de ese ligamento, se va a tensar a los lados. El otro sustenta hacia arriba, pero eso es para desplazar el movimiento y permitir la micción. En cambio este es el que va a cesar y lo mantiene permanentemente dentro de la posición normal y permanentemente contraído para que no exista pérdida de orina. Por ejemplo, al aumento de la presión intraabdominal, al toser o estornudar ocurre una contracción refleja del músculo elevador del ano, aumentando la tensión a nivel de los ligamentos uretropelvianos que promueven la suspensión y la compresión de la uretra. Es lo que les digo. Se contrae inmediatamente, se tensan los 2 ligamentos hacia los lados y la uretra se da. Listo, no va a haber pérdida de orina. Ese es el mecanismo voluntario que tiene que haber a manera de reflejo cuando hay una contracción o aumento de la presión intraabdominal. La vagina y sus ligamentos de soporte presentan 3 funciones básicas. Esto nos interesa saber bien. La sustentación de los órganos pélvicos femeninos para ello, ¿no? Primero, ¿cuáles son las 3 funciones? El contorno elástico para los mecanismos de cierre uretral del cuello vesical. Normalmente con el estímulo hormonal y todo que tiene una persona, el contorno elástico va a mantener el cierre y el cuello vesical, evitando la pérdida de la orina. Además actúa sobre los órganos transmisores de la fuerza generadas por la contracción de los músculos del piso pélvico. El piso pélvico se contrae, inmediatamente hay la contracción refleja de los ligamentos uretropélvicos y eso se transmite hacia la vagina todo para mantener en su posición y evitar la pérdida de orina, y el soporte de las terminaciones nerviosas de la base vesical promoviendo su actividad permanente. O sea, ya nomás tiene que haber el reflejo involuntario para que vaya actuando a nivel de cierre de la vejiga. Esas son las funciones básicas de los ligamentos de soporte y la vagina en general. Ya hemos hablado de la parte anatómica. Ahora, para hablar todavía no de incontinencia, el control de la vejiga depende de qué. ¿Cómo no se orina? Depende de la función normal del tracto urinario, por supuesto, de todos los aspectos, del sistema nervioso y de la musculatura pélvica. Esas tres no son fenómenos, 3 elementos en general van a constituir el control de la vejiga. Buena función normal de la vejiga, el sistema nervioso intacto, porque no hay vejigas neurogénicas y no se puede contener, y la musculatura pélvica. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, es este factor el que va a alterarse principalmente y va a producir la incontinencia urinaria por alteración anatómica. Esa es la función, esa es la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria? Es la pérdida involuntaria de orina en cantidad y o frecuencia suficientes como para constituir un problema de salud y un problema social. La mujer con incontinencia va a aislar del mundo, prefiere no salir de su casa, piensa que está con orina y olor a orina todo el tiempo, entonces prefiere aislarse. Socialmente va a aislar, no va a sus reuniones, no va a fiestas, no va a visitar a nadie y su salud se va deteriorando paulatinamente. Eso es la incontinencia, pérdida involuntaria de orina en cantidad y o frecuencia suficientes como para constituir un problema de salud y un problema social. Todavía no hemos hablado de incontinencia de esfuerzo. ¿Cómo clasificamos la incontinencia? Estamos hablando de incontinencia en general. La incontinencia que vamos a hablar más en un momento es la genuina o anatómica. Ya han escuchado qué elementos se pueden dañar y va a producir esta, la que nos interesa saber, la incontinencia urinaria de esfuerzo genuina o anatómica. Hay otra, la incontinencia urinaria de urgencia, es con la que tenemos que hacer nosotros hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque la incontinencia urinaria de esfuerzo está relacionada con infecciones urinarias, igualito un esfuerzo, pero hay infección urinaria, pierde la orina, se hace un tratamiento antibiótico adecuado y adiós la incontinencia. La genuina o anatómica no, por más que hagan tratamientos adecuados, antibióticos, no va a suspender la incontinencia. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre incontinencia urinaria genuina y incontinencia urinaria de esfuerzo. O digo, incontinencia o de urgencia. ¿Cómo? Simplemente con un cultivo. En la incontinencia urinaria anatómica genuina o de esfuerzo es negativo el cultivo. En la de urgencia es positivo porque secundaria la infección. Fácil, ¿no? Y hemos hecho un buen diagnóstico y ahí ya vamos a definir el tratamiento a seguir. Puede haber una de las dos mixtas. Algunas veces curamos y sigue la incontinencia, resulta que era más genuina. Y cuando curamos y nunca más la incontinencia era de urgencia, si puede haber mixta, pero con ese cultivo ya podemos definir si se va a operar o no, además de otro examen que se puede hacer al hacer el examen físico. La neuropática está relacionada con alteraciones del sistema nervioso que hemos visto anteriormente. Cualquier alteración del sistema nervioso central en todo el segmento, desde la parte central o periférica que dañe, va a producir vejigas neurogénicas. Y las vejigas neurogénicas producen pérdida de orina o retención permanente. Entonces no hay un buen funcionamiento adecuado y después de que está retenida puede haber pérdida de orina por rebosamiento. Hay las incontinencias urinarias congénitas, no entra en nuestro trabajo ahora, en nuestro tema, pero hay que conocer que se clasifica como congénitas las que nacen con problemas. Por decir, una duplicación ureteral completa, un uréter viene hasta la vejiga y el otro uréter se va directamente hasta la vagina. Ocurre, eso es muy frecuente, no tan frecuente, pero se ve seguido, llega a la vagina. Los otros dos están en la vejiga, llegan adecuadamente, tienen periodos de micción adecuados, pero permanentemente tienen pérdida de orina porque el otro uréter, que era duplicado del riñón, está goteando permanentemente a la vagina y por la vagina va a perder orina. Generalmente se ven niños, hasta jóvenes. Nosotros nos veo una jovencita de 16 años y otra de 14 que llegaron con ese problema cuando debían haber sido resueltos en su infancia, niñas, pero llegan y las congelan. Pues rebosamiento es la que constituye la incontinencia relacionada a obstrucción urinaria del cuello vesical. La próstata es la principal causa de incontinencia por rebosamiento. Y hacia la pregunta del examen se nos ha dicho. Esta incontinencia por rebosamiento es pseudo-incontinencia, es una incontinencia paradójica o es una incontinencia por rebosamiento. O sea, ocurre que está llena la vejiga por la obstrucción de la próstata y no tiene por dónde escapar. No he visto estallar vejigas, tiene la capacidad de distenderse tanto hasta. He leído que hasta 7 litros han evacuado. Yo he llegado a evacuar hasta 4 litros. No se diente. Entonces está buscando cómo escapar. Hay contracciones mínimas que va a presentar esta pobre vejiga que está sufriendo y hace que escape gotas de orina. Se vuelve una incontinencia. Por rebosamiento, está tan llena la vejiga que está empezando a rebalsar, no sabe por dónde solucionar el problema. Por eso es una pseudo-incontinencia, porque en realidad no es incontinencia, es falsa incontinencia. ¿Es paradójica o es por rebosamiento? Son los 3 nombres que lleva por rebosamiento. Y la pregunta de examen también lo ven, alteración funcional, en el primer parcial. ¿Quién responde bien? Nadie. Y ahora todo Ahora, la postraumática o iatrogénica está relacionada a problemas, por ejemplo, de partos distóxicos, el uso de forceps o algún caso de compresión. Los distóxicos puede producir cualquier situación y se va a producir posteriormente una incontinencia postraumática. La va a fistulizar
o va a hacer que se comunique dos epitelios, que puede ser el de la uretra con el de la vagina, y eso se convierte en una incontinencia fistulosa. Entonces ya tenemos la clasificación de por qué hay incontinencia. No había sido una sola causa, ¿no?, de incontinencia. Ahora entramos a la incontinencia urinaria de esfuerzo, la que es el tema de hoy. Es la pérdida urinaria secundaria en aumento de la presión intraabdominal. O sea, toda la definición, incontinencia, la pérdida urinaria, la pérdida urinaria involuntaria en cantidad y o frecuencia que puede alterar la calidad de salud y la vida de la paciente, a eso, aumentando que la pérdida secundaria en aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tose, hace un esfuerzo físico, cualquier cosa, va a elevar la presión intraabdominal y eso va a condicionar la pérdida de orina. Eso se produce por una hipermotilidad de la uretra. La uretra normalmente tiene que desplazarse como 2 centímetros entre el cuello y la uretra para que permita evacuar la orina. Si no se desplaza, nadie orinaría. Hay una hipermotilidad, entonces se mueve más de 2 centímetros. Ya se considera ahora en la nueva clasificación, ya se considera la hipermotilidad como cistocele de grado 1. Antes era hipermotilidad normal, pero después grado 1 era parte de ese movimiento mayor a los 2 centímetros. Pero ahora ya se está manejando que esta hipermotilidad ya es incontinencia, cistocele de grado 1. ¿Cuáles son las causas? La multiparidad es la principal causa que va a presentar una paciente para problemas de incontinencia. Más vamos a hablar de lo que es ahora. La debilidad muscular puede estar debida a la menopausia, a la edad y demás cosas que la edad también condiciona, o algún tipo de enfermedades metabólicas como la diabetes o problemas de artrosis, esclerosis múltiple que produce daños en la musculatura a cualquier segmento y entre ellos puede incluir. Pero la más común es la multiparidad. Y consideramos multiparidad a partir de 3 embarazos, 3 partos, no 3 embarazos. Los partos tienen que ser vaginales, los de cesárea no cuentan, pero tienen 10 pacientes, de 10 hijos, las señoras en nuestro medio no hay problema, un índice de cesárea, que ya son 9 partos. Ese es el problema mayor que tenemos. Y tenemos que averiguar bien eso antes de hacer cualquier tratamiento. Para hablar de incontinencia urinaria, la etiología, primero, ¿a qué se debe la incontinencia urinaria de esfuerzo? A la pérdida de orina, directamente. ¿Cuál es la causa? La falta de resistencia de los mecanismos de continencia con respecto a la presión intravesical. La presión intravesical tiene que soportar la presión del abdomen por cualquier cosa, que es levantar peso, estreñidos, cualquier cosa, aumenta la presión intraabdominal y la vejiga tiene la capacidad de soportar ese aumento de la presión teniendo su propia presión. Entonces, tiene que soportar eso. Y si no logra soportar eso, porque algo está ocurriendo entre los mecanismos de continencia. ¿Cuáles son los mecanismos de continencia? Ya hemos ido hablando. Mecanismos de continencia con el cuello vesical, el primero que es el esfínter voluntario. La uretra, en la parte involuntaria y en la proximal, que es relacionado a la involuntaria. Todos ellos tienen que ser intactos para que mantenga. El esfínter, el externo, que es el que ya les he dicho, sustentado por los ligamentos uretropélvicos que van hacia la pelvis, no hacia el pubis, esos son los que van a hacer el esfínter externo, y todos los soportes musculares se ponen neuróticos. ¿Cuál es el músculo más importante? ¿Cómo es? La primera pregunta de examen de eso, ya se ha hablado 10 veces, ¿qué se llama ese músculo? El elevador del ano, se ve que no es atendido, no es de hambre, debe estar. Nadie atiende. Pero si les digo que el soporte muscular, ¿y cuál había sido el más importante? 10 veces he dicho. ¿Cuál había sido? El elevador del ano. Eso, si se altera ese músculo, va a haber incontinencia o descenso de los órganos inferiores. Y todas las aponeorosis, desde el arcotendíneo, el trafo medio perineal, donde va a llegar a unirse todos los músculos y a mantener una fuerza. ¿Cómo nos van a dar cuenta? ¿Cómo clasificamos la incontinencia urinaria? En grado 1, 2 y 3, sencillísimo. El grado 1 es la incontinencia a grandes esfuerzos. ¿Cuáles son grandes esfuerzos? Toser, estornudar, levantar cosas pesadas, son muchos esfuerzos para la presión abdominal y hay pérdida de orina. A mucho esfuerzo, grado 1. El grado 2, incontinencia a moderados esfuerzos. ¿Cuál es moderado esfuerzo? Levantar una cosa livianita, hacer alguna actividad no muy pesada, digamos, tender camas, algo, y hay pérdida de orina. El grado 3, que es la incontinencia a mínimos esfuerzos. La paciente está sentada lo más tranquila, se para y ya ha perdido orina. O está echada gira en su misma cama, ya hay pérdida de orina. O sea, a mínimo esfuerzo ya hay pérdida de orina. O sea, a mínimo esfuerzo el grado es mayor. A más esfuerzo el grado es menor, grado 1, 2 y 3.
Y no confundan eso porque hay otra clasificación del cistocele, que es el descenso de la vejiga. Se clasifica, Braivas ha clasificado de acuerdo a lo que hemos visto, a moderados, a mínimos, moderados y grandes esfuerzos, pero le ha aumentado algo de anatómico, por eso hablamos del descenso mayor o menor a 2 centímetros. El tipo 0, antecedente de incontinencia, pero no es objetivo. La definición dice objetivamente demostrable, no ve la pérdida de orina en cantidad o cantidad objetivamente demostrable. Eso no es demostrable, tipo 0, no hay incontinencia aparente. Tipo 1, el cuello y la uretra están abiertos con un descenso todavía menor a 2 centímetros, sin cistocele o un mínimo cistocele. Estamos relacionando ambas cosas. En este caso, el tipo 1 corresponde a esfuerzos, pérdida de orina a grandes esfuerzos. El tipo 2 se divide en A y B, el cuello y la uretra ya tienen un descenso mayor a 2 centímetros y ya presenta un cistocele. ¿Qué es cistocele? Descenso de la vejiga, ya se presenta. Y el tipo 2B, el cuello y la uretra están por debajo de la sínfisis del pubis. No vemos eso nosotros al hacer el examen clínico. Ahí vemos con el diagnóstico por radiología, vemos con cistograma de esfuerzo que la vejiga ya está descendiendo por debajo de la sínfisis del pubis. Pues normalmente debería estar por encima de la sínfisis del pubis. Eso que corresponde en la clasificación anterior a moderados esfuerzos, estos dos. Y el grado 3, el cuello y la uretra están abiertos aún en reposo. Si están abiertos, cualquier esfuerzo mínimo va a producir pérdida de orina. Relaciona ambas, pero eso le da un poco más de funcionalidad dependiendo del descenso que vaya a tener la vejiga. ¿Qué es lo importante? Ya les había dicho, la principal causa es la multiparidad. Entonces, antecedentes ginecológicos y obstétricos, se debe interrogar acerca del número total de embarazos previos, características de los partos, si eran dificultosos, uso de forceps, espátulas, desgarros, era eutóxico, era distóxico, ya conocen ese término ustedes, ¿no es cierto? El caso de haber cesáreas, que también puede dañarse, antecedentes de intervenciones ginecológicas previas. Toda paciente que tenga una histerectomía y no le hacen la pexia o la cistopexia en su momento, va a tener incontinencia. Porque uno de los elementos de sostén está alterado. Ya el útero y algunos de los ligamentos han sido quitados del lugar, entonces ya se ha alterado anatómicamente. Y esa paciente, si no se opera, ahora más bien ya los ginecólogos nos piden entrar juntos para ellos sacar el útero y suspender la vejiga antes de que ocurran estos problemas. Pero antes operaban directamente el útero, lo dejaban así y después arreglar el ginecólogo y nos mandaban después con incontinencia. Entonces hay que tener el antecedente ginecológico, especialmente si tienen cesárea. Al hacer el examen físico, hay un examen básico para poder diagnosticar la incontinencia urinaria de los esfuerzo. Se llama la prueba de Bonnet. B-labial O-N-E-Y. Bonnet. La prueba de Bonnet. Primero a la paciente la tenemos que poner en decúbito dorsal, donde vamos a observar inicialmente si existe o no existe protrusión a simple vista. Aparentemente no está en posición normal. En la posición ginecológica, en el inicio, se le pide a la paciente que haga un esfuerzo, toser, hacer el intento de como si estuviera levantando, y vamos a ver inmediatamente que va a protruir algún órgano o la pared anterior de la vagina, y va a haber pérdida de orina. Es la primera parte de la prueba de Bonnet. Luego de haber producido evidenciado la pérdida de orina, lo que hacemos es introducir los dedos en un tracto vaginal, pero los dedos abiertos, no cerrados, abiertos, para que la uretra quede al medio de los dedos y suspendemos el cuello hasta su posición normal. Y al momento de suspender, le pedimos que haga el mismo esfuerzo que ha hecho. Hace el mismo esfuerzo de toser, que de levantarse, esto no lo sea, y no va a haber pérdida de orina. Eso es una prueba de Bonnet positivo. Quiere decir que anatómicamente tiene un descenso que le permite la pérdida de orina. Si yo suspendo el cuello a su posición, deja de tener la pérdida de orina. Entonces, ¿qué debo hacer? Operar para suspender a su posición normal, reemplazando los ligamentos. Puedo reemplazar el pubo uretral o el uretro pélvico, cualquiera de los dos. Hay dos técnicas para reparar esos ligamentos. Entonces se hace esta prueba. Podría ser como está aquí de pie, o podría ser solamente de decúbito dorsal en posición ginecológica. Para ver si es. Ahora, por ejemplo, pierde orina a la primera parte de la prueba, suspende el cuello y sigue perdiendo orina, aunque la opere, no va a resolver. El problema es otro.
puede ser de la uretra, puede ser del cuello vesical, algo relacionado con incontinencia, pero no hay esfuerzo, entonces no va a resolver el caso de operar. En cambio, si yo suspendo y deja de orinar, pero con los dedos abiertos, si estuvo con los dedos cerrados, voy a cesar la uretra, y por más que le diga que oriné, no va a orinar, porque yo estoy cesado. Entonces mantengo abierta la uretra, va a orinar. Si sigue orinando, entonces no es la cirugía la resolución de este caso. Pero si ya no orina, la resolución del caso es quirúrgica. Esa prueba es importante hacer en Bonega, la prueba de Bonega. Hay que explorar todo lo que es la parte funcional. Cuando ustedes vean un descenso, esta es la característica. Todo es un descenso, esta es la pared anterior de la vagina que ya descendí con la vejiga. Si se fija, no existe, no se ve normalmente ahorita la uretra, porque con el descenso la uretra, el meato uretral, se desplaza hacia arriba y es como si se perdiera. Cuando ustedes vean una posición de esta y no hay la uretra, piensen que hay un descenso. De hecho hay un descenso, que vamos a verificar luego. Esta, por ejemplo, ya es un grado 2, casi pasando a 3, porque ya está venciendo el introito, está saliendo de la vagina. Y hay otros que están ya externamente, ahí viene otra cosa. Tenemos que ver en el abdomen si la vejiga es palpable, la vagina si es, esa protrusión es importante, lo neurológico hay que ver el tono anal, hay que ver los reflejos, se hace el tacto rectal, si quieren le piden que tosa. Al momento de toser el esfínter tiene que cesar el dedo o hacer un estímulo en la cara interna de los muslos, pasar una agujita, algo, e inmediatamente igual hay un reflejo, especialmente al toser, al querer levantarse, tiene que ceder. Es un buen tono, entonces el problema no es neurológico. Si hay alteraciones neurológicas, la incontinencia ya no se debe a problemas de, como he dicho, anatómicos, sino un problema neurológico. Ya cambia el enfoque, cambia la posibilidad de tratamiento y demás cosas, ¿no? Y hay que ver la contracción del piso pélvico. Pídale en un tacto rectal inmediatamente, señora, aprieta mi dedo, veamos si ella solita nos tiene que apretar con el esfínter. Entonces está funcionando bien el tono muscular, ¿no es cierto? Son exámenes que tenemos que hacer necesariamente antes de pensar en una cirugía. Ahora, para hacer la clasificación del prolapso o del cistocele, ya no de la incontinencia 1, 2, 3, a mínimos, moderados y grandes esfuerzos. El prolapso de la vagina juntamente con la vejiga se clasifica primero en grado 1, el prolapso no protruye a través de la vagina, lo que se llama ahora hipermotilidad. Ahora es hipermotilidad. Antes era un descenso mayor a 2 centímetros, pero no llegaba al introito vaginal. Ahora es hipermotilidad, quiere decir que ya está moviéndose más de 2 centímetros y constituye el prolapso grado 1. El grado 2, el prolapso ya asoma a través del introito vaginal. El otro lo estaba venciendo, el que hemos visto en la imagen. Este asoma, se ve dentro de la vagina, pero prácticamente en el introito vaginal, no pasa del introito vaginal. En el prolapso del 3, el grado 3, el prolapso ya sobrepasa el introito vaginal, como hemos visto en el anterior, y en el grado 4 el prolapso asoma claramente al exterior, aún en reposo, sin necesidad de esfuerzo. Todos son en base a un esfuerzo que tiene que ver el prolapso, pero en este caso ya, grado 4, la pared con todo la vagina y la pared anterior de la vejiga está externamente afuera sin necesidad de ninguna esfuerzo. Ya son los casos diferentes, con los que tienen que operarse con otro tipo de técnica y ya son más complicados, ¿no es cierto? Al hacer la evaluación por la que acuden muchos de los pacientes, es esto, si sexualmente son activos, han tenido alteraciones en su vida sexual por esto, el climaturio. ¿Qué era climaturia? Era pregunta de examen. Nada como el clima, ya han puesto clima. Es la pérdida de orina durante el acto sexual. Eso es lo que tenemos que valorar, porque es por la incontinencia habitualmente. No es una pregunta por preguntar, pero esa era necesaria porque en esta enfermedad tenemos que saber si pierden orina o no. Y si una persona pierde orina a raíz de una incontinencia, de seguro no va a querer tener relaciones sexuales por muchas razones, va a alterar. Por eso es importante hacer una valoración. Si no tiene, ¿por qué no es activa? ¿Por este problema? O sí, ¿qué pasa con eso? ¿Hay dispareunia? ¿Hay incontinencia durante el coito? O sea, la climaturia. Todo eso tenemos que valorar porque a veces es la principal causa de consulta. Y después de la cirugía, ¿cuándo puedo volver a tener actividad sexual? Lógicamente, no tiene que ser de inmediato, pero no hay cuidado. Pero tienen que explicarse esta condición, ¿no? Hay que distinguir entre la capacidad de mantener una relación sexual y una función sexual normal. Normal es otra cosa, pero mantener una relación sexual sin que sea normal, con incontinencia, con dispareunia, no es normal, pero mantiene una vida sexual. Y hay que mantener o diferenciar bien si es una función sexual normal, ¿no? Desde el hecho placentero y demás cosas, por la pareja que tienen.
para ir definiendo, demostrar objetivamente qué podemos hacer en todo. Ya hemos visto hacer un examen físico, hemos visto que su actividad sexual puede estar alterada. Entonces puedes realizar un diario miccional donde se hace una autoevaluación. Antes se manejaba por una semana, 7 días de control, eso era demasiado largo, era muy inexacto. Ahora se hace un control de 24 horas, simplemente en 24 horas hay que ver el registro de las frecuencias y volumen de las micciones. A partir de las 8 de la mañana usted va a revisar todo. Va a revisar si orina, cuánto veces ha ido al baño, cuánto veces ha evacuado, qué cantidad aproximada, cuánto toma de líquido, qué tipo de hay pérdidas, no hay pérdidas, cuántos del día, y el registro debe ser realizado solo en 24 horas. Objetivamente vamos a poder demostrar que hay pérdida de peso, porque para las pacientes en general dicen, tengo incontinencia. ¿Por qué, señora? ¿Se orina? No, orino cada rato, eso no es incontinencia. Y eso hay que explicar, y en eso podemos ver que no se trata de pérdidas, ¿no? Sino un aumento de la frecuencia. ¿Qué es el aumento de la frecuencia emocional? ¿Qué se llama? Polaquiuria. Entonces, lo que la paciente tiene es una polaquiuria, no es una incontinencia. Con una situación tan simple como un diario emocional podemos entrar en un diagnóstico diferenciado. ¿Ve? Directamente. No hay incontinencia, señor. Lo que usted tiene es una polaquiuria, que es decir, aumento de su frecuencia. Entonces les explica y entienden mejor. Y no va a requerir una cirugía para esa situación. Puede ser por infección. Hay otra que es la interpretación del pañal para demostrar. Ahí se puede demostrar objetivamente. Primero hay que pesar el pañal y la interpretación la vamos a realizar. Si tiene, digamos, pesa 10 gramos un pañal y ha aumentado menos de 2 miligramos, es seca. No hay nada, no hay pérdida. Si ha aumentado entre 2 a 10 miligramos el peso inicial, era 10 y ahora pesa 20, hay una pérdida leve a moderada de orina. Si después de pesar hay entre 10 y 50, la pérdida es ya severa, y si pesa más, si ha aumentado más de 50 miligramos, la pérdida es muy severa. ¿En qué consiste? Le ponen un pañal, primero hemos pensado que tiene 10 gramos, le ponen el pañal, señora, vaya, haga su actividad normal. Si tiene que ir a cocinar, tiene que levantar bolsas, tiene que lavar ropa, todo lo que quiera, haga su actividad normal durante unas 3 horas, no importa, pero vaya y haga su actividad. Vuelve, al volver agarramos el pañal y pesa. Y de acuerdo al peso podemos decir, es leve, es grave, no tiene pérdida, señora, no ha aumentado nada, está seco, ¿no? Entonces podemos demostrar objetivamente que se pierde o no pierde. Son cosas sencillas que podemos hacer, que podemos y deberíamos realizar. No se hace mucho, deberíamos realizar en algunos casos, pero ya objetivamente hemos visto que ha ordenado la prueba de Monet. Pero es bueno saber que con esto, haciendo que su actividad sea normal, que no exagere, que no cambie su hábito normal para tratar de mostrar que hay pérdida o no, entonces, o va a ir, se va a sentar por el miedo y va a volver a estar seca. Mentira. Entonces, es bueno para valorar en algunos casos cuando los pacientes no están claros si hay pérdida o no, porque tal vez pierdan, ¿no? Entonces, hay que investigar qué consecuencias va a tener esto en su calidad de vida, porque eso es lo primero que va a tener, la calidad de vida de los pacientes. Hay problemas sociales, se va a aislar del mundo, psicológicos, tiene temor a todo, deja de su actividad sexual, psicológicamente se deprime, físico, ¿para qué? No quieren hacer nada porque el primer movimiento se orina, económicas, lógicamente, dejan de trabajar, de recibir su ingreso diario, entonces va a repercutir, y habíamos hablado porque sexualmente con su pareja y demás. Tiene un índice muy alto de alterar la calidad de vida, hasta el 30% de los pacientes tienen por semejanza alteración. Tenemos que demostrar también por laboratorio, y lamentablemente todo es con exámenes complementarios. Debemos sí o sí hacer examen general de orina y urocultivo. ¿Para qué nos sirve eso? Descartar que sea. Diagnóstico diferencial con quién. Ya se me olvidó, ¿eh? ¿Cómo se va a olvidar de hacer? 5 minutos, vamos. Al inicio del tema, con la incontinencia urinaria de urgencia. Sí, eso me sirve. Química sanguínea tengo que hacer glicemia porque hay vejigas neurogénicas por glicemia o por diabéticas. Y los factores de función renal, creatinina, urea, nitrógeno ureico, todo lo que quieran en su momento, otros exámenes que puedan servir para ir valorando el aspecto general de la paciente, y otros que puede ser urodinamia, ecografía, todo. Antes la urodinamia era mandatoria, no se podía operar a una paciente si no se hacía urodinamia, que se valoraba el flujo, la capacidad vesical, el compliance se llama, las presiones vesicales, la presión de la uretra, todo se tenía que medir antes de hacer un probable diagnóstico y otro tratamiento de incontinencia. Eso ha sido desplazado por una ecografía, siempre y cuando sea muy buena o bien hecha la ecografía.
La ecografía puede ser transabdominal, no sirve para incontinencia. Si alguna vez leen un informe de ecografía transabdominal y dice incontinencia, no está bien hecha, están adivinando. Perineal es la mejor forma de hacer un diagnóstico de incontinencia a través de una ecografía por vía perineal. Puede ser transvaginal o endoanal. La transvaginal tiene un pequeño problema. El transductor está dentro de la vagina y le piden que empuje, esto mismo impide que vaya totalmente. Entonces puede ser un falso positivo o falso negativo. En cambio, la endoanal, porque es de la parte del ano, puede dar lo mismo. Si voy a evitar todo eso, no es malo, pero la que mejor resultados me da es la perineal. Apoyo en el perineo y pido que haga esfuerzo todo y vamos a ir midiendo el desplazamiento del obrete y del cuello vesical y nos va a dar el diagnóstico de incontinencia e inclusive con grados y con pérdida de orina en algunos casos. Para hacer un tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Conservador, enseñarle cantidad de líquidos, calidad de vida, motivarle para que pueda hacer algún tipo de actividad y control de la adicción, todo lo que quiera. La fisioterapia es un manejo muy importante porque se maneja con ejercicios de Kegel, los farmacológicos tenemos gran disponibilidad de fármacos y lo quirúrgico que es lo definitivo. Conservador es establecer un control de la vejiga, motivación de la paciente, programas de micción, cantidad y calidad de líquidos, todo eso si la paciente está motivada lo va a hacer. Entonces podemos manejar, pero eso se va a manejar entre un grado 1 y máximo grado 2. Grado 3 es imposible, ya hay mucha pérdida, difícil que con el conservador poder manejar. Pero en algunos casos no quieren cirugía, tienen que hacer algo, ¿no? Otra forma es ya no es tan conservador, ya estamos interviniendo haciendo fisioterapia de piso pélvico, que es ejercicios musculares de Kegel, se llama, o musculatura del piso pélvico, donde lo ha descrito desde el año 1950 con un tratado prácticamente de todos los ejercicios que se deben realizar. Nadie sabe qué ejercicio realizar. Entonces, seguro que ustedes, las alumnas aquí, no saben qué ejercicio se hace para fortalecer el piso pélvico. Nunca, lamentablemente, no se hace esa cultura, no tenemos esa cultura y tampoco la hemos enseñado adecuadamente. Existe toda clase de ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Es útil en pacientes con ejercicio con incontinencia de grado 1 a 2 máximo, no más, porque tiene una duración de 5 segundos. ¿En qué consiste? Yo le pido a la paciente que en el momento de miccionar corte la micción. Corte, señor. 5 segundos, y vuelvo a orinar y vuelvo a cortar, 5 segundos. Otra, que el esfínter anal la contraiga, 5 segundos a fondo. Contraiga 5 segundos, les da 5 segundos para darle musculatura. Elevar la cadera, mantener esa posición contrayendo el esfínter, 5 segundos. Baja, reposa, luego vuelve a hacer lo mismo, o de costado levantar un pie y hacer algún tipo de esfuerzo. Son formas que se tienen que hacer, manejar, o ejercicios solo del piso pélvico y con este tipo de cosas. Acostada, elevar la pelvis, tensar el esfínter, lo que se iba diciendo, duración 5 segundos, volver al reposo durante la micción, interrumpir, entrar el flujo. Contraer, relajar el esfínter anal 3 veces durante 5 segundos, todo, ¿no? Para que vaya teniendo mayor fortaleza. Es lo básico. Existe un tratado, muchos ejercicios que se puede hacer de Kegel para poder hacer una adecuada fortalecimiento del piso pélvico. Esos músculos van a volver a tener su tono y contener los órganos del piso pélvico. El tratamiento farmacológico, los agentes antimuscarínicos son los principales. Esto ha sido utilizado más para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, pero sirve para la incontinencia. Existen dolterodina, propantelina, cloruro de trópico, varifenacina, que son agentes antimuscarínicos. Los receptores muscarínicos están en el fondo de la vejiga, entonces ahí van a actuar permitiendo que aumente la capacidad y no tenga contracciones no inhibidas y no haga que se pierda rápidamente la orina y tenga una buena continencia. Agentes de acción mixta, la oxybutinina y la propiverina puede actuar sobre los muscarínicos y puede actuar sobre los receptores beta. Entonces ya tenemos otras acciones. Otros no muscarínicos, como los relajantes musculotróficos, como los flavoxatos, o sea, relajan la musculatura pero no actúan sobre los muscarínicos ni los beta-adrenérgicos en la vejiga. Los antidepresivos tricíclicos ya no actúan sobre ninguno de los receptores, directamente sobre los efectos neurotrópicos del músculo, como la imipramina. Los alfa bloqueantes que se utilizan para el tratamiento de la próstata, de la hiperplasia de próstata, los bebés no tienen próstata. Pero estos alfa bloqueantes actúan a nivel del cuello vesical, donde también existen receptores alfa 1, que son los que nos interesan, pero ya detectado últimamente receptores alfa 2, que otros medicamentos van a actuar de ese nivel. Los inhibidores de las prostaglandinas, los análogos de la vasopresina,
Todos esos medicamentos sirven para hacer un tratamiento de la incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva y de manejar la compliance que es decir, la capacidad que tiene la vejiga de almacenar la orina antes de evacuar o antes de que venga el estímulo miccional. Entonces, con todos esos medicamentos podemos manejar. El tratamiento quirúrgico, que viene a ser lo último, tienen que conocer ustedes, porque si no son urólogos no van a operar jamás. El tratamiento quirúrgico es, ¿qué premisa? La técnica elegida es individual para cada paciente. Tenemos que ver cuál probablemente se ha dañado, qué motivaciones tiene, esas cosas para poder hacer esto. Incluye factores personales de la paciente, la edad también, el estado hormonal, la cultura, la motivación. Hay gente que dice, no quiero malla. Yo se lo voy a conocer, no quiero malla, tiene terror a las mallas sintéticas. Y ahora es lo mejor, entonces tiene que hacer otro tipo de técnica. No quiero que me hagan cicatriz, no quiero abdominal, quiero por vía vaginal, sé que hay otra vía vaginal, quiero laparoscópica. O sea, hay personas que tienen un poco de conocimiento, no saben a fondo, pero ya piden, ¿no es cierto? Entonces hay que explicarles que existe, sí, abdominal, vaginal, combinadas, laparoscópicas, inyecciones de toxina botulínica, un montón de cosas que se puede hacer para mejorar las condiciones. Las técnicas son diferentes. Lamentablemente, al haber muchas técnicas, quiere decir que ninguna es la mejor. Eso es lo malo. Ninguna es la mejor. Tienen muchas cosas. El tratamiento quirúrgico, la primera que se hacía la colpospresión de Burch era la abdominal, donde se anudaba al lado del cuello vesical, al nivel de la uretra, puntos helicoidales y se los suspendía hacia el ligamento de Cooper, que es el ligamento iliopectíneo, la parte interna de la pelvis ósea. Servía de mucho, pero tenía muchas residuos a largo plazo, entonces no se dejó de utilizar. En gineco siguen utilizando, pero no es ya el gol estándar como era en un principio. Existe lo mismo, esa misma técnica que se puede hacer por vía laparoscópica. Se puede utilizar cabestrillos que son del propio organismo, se utiliza tendón de algún músculo cercano, se hace una rotación del tendón y se vuelve a formar un nuevo ligamento que vaya a sostener, sirve mucho, pero que son un poco más agresivos o más, un poco más agresivas en relación a las otras técnicas de mallas sintéticas, ¿no? Inyecciones periuretrales alrededor de la uretra, al lado de la uretra se puede inyectar toxina botulínica, paraliza eso, lo vuelve más se cierra y no permite el paso de la orina o pérdida de orina. Entonces, son tratamientos que se pueden ir realizando a medida que se va avanzando. En el tratamiento, esos son abdominales más que todo, y la otra es la inyección periuretral por cistoscopía. La otra forma es de realizar por vía vaginal y hay otras combinadas. En la vía vaginal lo que tenemos que tratar de hacer es una malla sintética que mide más o menos 40 centímetros de largo y 2 de ancho o 1.8 de ancho. Entonces esa es la mallita que tenemos que aplicar, que va a reemplazar los ligamentos. Si ven, esto es el tubo uretral que va de la uretra, pero ya no va al pubis, sino por detrás del pubis hasta la parte abdominal. Abrimos en el hipogastro y ahí se va a fijar la malla y va a suspender. Estamos reemplazando el ligamento pubo-uretral. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, que era a manera de una aguja, eso que hacemos con el ligamento, suspender. La incisión es vaginal, se abren los ligamentos hasta llegar al espacio presente y se atraviesa con agujas especiales hasta el pubis y ahí se tiene que jalar la malla para ubicar debajo de la uretra. Entonces ya no vamos a trabajar la vejiga, hay que tener cuidado, suspender, y estamos reemplazando el ligamento pubo-uretral. Y el ligamento uretropélvico, que es este rojo que de la uretra tiene que ir a la pelvis, es la otra técnica. Ya no es esta se llama, que va de TBT, la de en inglés, la tape, que es la cinta vesical libre de tensión, que es la traducción. Se pone así arriba y esa es la TOT, la tape, la cinta transobturatriz, que va por el agujero obturatriz de la incisión vaginal, igual liberamos hasta el espacio retrovesical o prevesical y dejamos libre para poder atravesar una aguja a través del agujero obturador por fuera, y eso lo explicamos enseguida, y llevar por debajo del cuello y hacia el otro extremo. Entonces hemos reemplazado o hemos aplicado, si quieren, el ligamento, que es importante también para la tensión, y sigue siendo cierto, y el ligamento uretropélvico. Son los dos ligamentos más importantes. ¿Cómo se realiza? El primero que les decía, estamos suspendiendo por encima del pubis, ha bajado por acá, por debajo del cuello, por detrás del pubis, por debajo del cuello de la vejiga, y va a salir el otro extremo aquí y se deja libre de tensión. Estamos haciendo desde la vía vaginal, que tiene que pasar al otro lado. Son agujas, en este caso una aguja curva, y la otra es aguja helicoidal que se utiliza para el paso.
Esa es la aguja helicoidal para la transobturatriz, que es la que menos problemas tiene, menos complicaciones y la que más está utilizando la técnica transobturatriz. Sobre decimos TOT, así como tonto, que no TOT transobturatriz. Esta es la aguja helicoidal que tenemos que atravesar. Por la incisión vaginal que hemos hecho, la aguja va a entrar por este segmento y tiene que salir a la altura del clítoris en el pliegue que existe entre la raíz del miembro y el perineo o pelvis. A ese nivel tiene que salir a la altura del esfínter, del clítoris, sale la aguja y a través de eso ensartamos, si quieren, o armamos, se dice, la cinta y vamos a traccionar para que venga este segmento. Y del otro lado hacer lo mismo y va a quedar posicionada en la forma, no de U, pero va a quedar hacia los lados. O sea, es una tensión, no hay que acelerar mucho, hay que permitir que la vejiga y la uretra se desplace parcialmente y pueda miccionar. Entonces, simplemente sacar a los lados es la técnica de la transobturatriz y la otra, la TBT, que es retropúbica, que va hacia el hipogástrico abdominal, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene? La que menos complicaciones tiene es la TOT, no tiene mayores complicaciones. Pero puede haber, las menores, que una retención aguda de orina temporal, puede haber hematomas, que es lo feo, que después hay que estar drenando, hay que evitar que sangre mucho para evitar hematomas. La perforación de la vejiga en la TOT no debería perforarse, no sea liberado adecuadamente, pero en la TBT sí se puede perforar, cosa que introducir el dedo lo más alto posible para que la aguja nos pinche el dedo y saquemos guiado por el dedo. Lo mismo en la otra, pero es menos probable pinchar en la TOT que en la TBT. Extrusión vesical, cuando podemos ver la malla en la vejiga, por lo menos. Entonces ya es una complicación menor en realidad, pero no debería ser. Pero por esto, y además hemos visto la vejiga y es mejor sacar todos, separar el segmento y volver a hacerlo. Las mayores puede haber erosión de la malla. La malla va a empezar a erosionarse hacia la vagina externamente o hacia dentro de la uretra o a veces hasta la vejiga. Y la mayor complicación es una cirugía mucho más grande para separar simplemente, ¿no? Entonces, siempre tratamos de evitar que esté muy atención o que tengamos que acomodar adecuadamente. Un minuto. Esas son las únicas dos y creo que con eso acabo. ¿Preguntas? Creo que nada, ¿no?